Bien, pues muy buenas tardes a todos, hombres y mujeres que nos están siguiendo en esta sesión. Mi nombre es Aureliano García Arreguín. Voy a estar coordinando esta sesión, que más que sesión donde les quisiéramos enseñar algo, más bien la intención de la sesión es compartir con ustedes una serie de reflexiones que suponemos les van a ser de mucha utilidad para sus estudios en prepa en línea. Pero no solamente de aquí para allá, queremos que también entre ustedes empiecen a intercambiar tips, sugerencias, impresiones de lo que tienen, como experiencias, como vivencias. Y para eso les vamos a ir haciendo varias preguntas, son como 6, 7 preguntas que vamos a utilizar como hilo conductor para este intercambio de experiencias. La sesión, como ustedes sabrán, tiene que ver con las emociones que nos genera el contacto con la tecnología. Prepa en línea es una opción educativa que se basa en estudiar a partir de una serie de materiales educativos digitales que se encuentran en línea, a los que se puede acceder vía internet. Los medios de comunicación son a través de la tecnología, el intercambio es a través de la tecnología, y por eso es que pues para muchos esto va a ser muy familiar, para otros no tanto, y para otros va a ser una experiencia completamente novedosa. Para ir conduciendo, coordinando esta sesión, me voy a valer de una presentación de PowerPoint que les vamos a poner para que ustedes vayan también siguiendo la sesión, vayan viendo las preguntas y a través del chat se vayan expresando, se vayan manifestando, y de esta manera tengamos este intercambio, esta comunicación entre ustedes y nosotros. Vamos a poner la presentación de PowerPoint. Aquí tenemos ya el título, manejo de las emociones ante la tecnología. Esta es la primera sesión, por eso dice sesión 1 de un ciclo de videosesiones que está encaminada a darles algunos elementos, algunos tips, algunas sugerencias que tienen que ver con la tecnología y que seguramente les van a ayudar para sus estudios en prepa en línea CEP. Aquí las reglas de la sesión: el chat se activará y se desactivará a lo largo de la sesión para que ustedes vayan expresando los comentarios, sus respuestas, su intercambio de opiniones, incluso vayan planteando algunas preguntas. Primero vamos a hacer de corrido toda la presentación, va a haber un intercambio permanente de comentarios, y al final de todos modos vamos a dejar un tiempo, unos 10-15 minutos, para que las preguntas que ustedes vayan planteando ahí se les dé respuesta, o bien para que en ese momento planteen cuáles son las preguntas y podamos comentarles algunas respuestas. Esperamos que los comentarios que hagan o las preguntas sean solamente sobre lo que abordemos en la sesión, porque difícilmente ahorita vamos a poderles atender la serie de preguntas que tengan de otras temáticas o de otros procesos. Les recordamos las reglas de el respeto, vaya, las reglas de redacción y de etiqueta, que en concreto es manifestar y expresar el respeto o conducirnos con respeto hacia todos, hacia las demás personas, y les agradeceríamos que los comentarios que hicieran fueran comentarios muy breves para que la gente misma pueda ir revisando el chat, nosotros podamos ir leyendo lo que ustedes comentan, lo cual se nos dificulta cuando los textos son sumamente extensos. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Estos son los temas que vamos a ir abordando en la sesión. Primero les vamos a preguntar qué sienten de iniciar una nueva etapa escolar, no solamente una nueva etapa escolar, sino hacerlo en línea, a través de la tecnología, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que las utilizamos para muchas cosas. En este caso va a ser para estudiar. Otro tema van a ser las habilidades que ustedes tienen en el uso de las tecnologías, cómo esto genera muchas emociones distintas, y cómo es que podemos identificar estas emociones, la relación que tienen con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Pero la parte más importante que me parece de la sesión es que ustedes tengan un cúmulo
de recursos, de sugerencias, de consejos sobre cómo pueden manejar las emociones que les genera este contacto con la tecnología. Pues bien, pasamos a la primera pregunta. Quisiéramos, antes de que contesten esta pregunta, o incluso de manera simultánea, que nos pusieran su edad, la edad o el rango de edad que ustedes tienen. Entonces nos pueden decir, pues yo tengo entre 15 y 20, o entre 25 y 30, o entre 35 y 40 años. Para nosotros es importante, lo vamos a ir retomando en la sesión y yo les voy a decir más adelante por qué les preguntamos esto. A ver, si gustan expresarse entonces, pueden ponernos el rango de edad en el que se encuentran, y la otra es, ¿qué sienten al iniciar o reincorporarse en sus estudios de bachillerato en prepa en línea SEP? ¿Qué emociones les genera esta experiencia? Ya estamos viendo aquí unas de gente muy joven, de 15 años, de 27, 37, 27, de 54 años, 26, como que ahorita más o menos el rango está entre los 20, 30, más o menos esa es la media que hemos estado viendo, aunque ya vimos que hay personas que tienen 50 o más años de edad. Eso es muy importante y lo vamos a ir retomando más adelante. Entonces, a ver, esperamos sus respuestas. ¿Qué sienten cuando se incorporan a una nueva etapa de estudios, y además que esta etapa de estudios la piensan hacer en una modalidad en la que todo está basado en la tecnología? Ya empezamos a ver algunas de sus respuestas. Nervios y emoción. Muy gratificante, nervios, nos siguen poniendo la edad, y emoción y nervios, parece que eso es el común hasta el momento. Alegría, ya hay quien expresa una emoción, digamos, positiva, entusiasmo, emoción. Tengo miedo, hay gente que manifiesta que tiene mucho miedo. Nervios, como que los nervios siguen siendo la emoción más taquillera hasta el momento, ¿sí? Seguimos viendo las edades que tienen. Inquietud, felicidad, ¿qué otras emociones distintas? Motivación, bueno, están contentos y tienen nervios y alegría, como que el común es nervios más otra, nervios y miedo, nervios y alegría, nervios y emoción, alegría, nervios, esperanza, alegre por empezar a sentirse realizada, ansiedad, dice esto me está provocando mucha ansiedad, una muy positiva, qué bueno que sea de ese tipo, alegría, emoción, felicidad, etcétera. Bien, vamos a ver, vemos aquí como dos grupos de emociones. Aquí en la lámina aparecen alegría, emoción, nervios, entusiasmo, que digamos que son algún tipo de emociones pues gratificantes, positivas, porque el hecho de que uno sienta nervios no quiere decir que eso sea malo, ¿no? Pero sí hay otro grupo de emociones que tienen que ver con la ansiedad, con la preocupación, con el miedo. Y aquí me quiero detener un poco. En el miedo, cuando tenemos contacto con la tecnología, que decimos miedo, hemos visto que el miedo encierra muchos miedos. Por ejemplo, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a que se descomponga la computadora cuando oprimimos una tecla, tenemos miedo a borrar archivos, tenemos miedo a todo aquello que es nuevo, y para muchos la tecnología es algo nuevo. Y también le tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí? Entonces este es como el cúmulo de emociones que se generan en torno a una experiencia como esta. ¿Qué decir al respecto? Bueno, pues todas esas emociones
independientemente de si son positivas, negativas, si nos hacen sufrir, si nos generan ansiedad, miedo, etcétera. Todas esas emociones son parte de nosotros como seres humanos, porque nos permiten valorar las experiencias y actuar ante determinadas situaciones. Todos somos diferentes. Si ustedes ven, somos diferentes en edades y eso hace que también tengamos experiencias distintas. Para muchos, sobre todo los más jóvenes, estoy casi seguro que les provoca alegría, emoción, entusiasmo, porque conocen la tecnología y saben que a través de esta tecnología van a llegar a otros niveles de estudio. Para quienes tienen más edades que no están tan acostumbrados a la tecnología, estoy casi seguro que parte de esos miedos o parte de esa angustia está no solamente en qué voy a ver, qué conocimientos me van a impartir, a quién voy a conocer, tiene también que ver con cuánta gente voy a conocer, de dónde va a ser esa gente, cómo me voy a comunicar con ella si yo siempre voy a estar frente a mi computadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sé todo lo que tengo que realizar, tengo que aprender muchas cosas. Entonces, las experiencias son distintas dependiendo de si somos muy jóvenes y tenemos mucho contacto con la tecnología o si somos ya personas más grandes y el contacto con la tecnología no es tan natural como la de los jóvenes, sino que nosotros nos hemos tenido que ir acostumbrando, ir aprendiendo sobre la marcha. No estábamos acostumbrados a los celulares, tuvimos que aprender a usar celulares, a usar computadoras, a usar tabletas, a utilizar las redes sociales, a utilizar el WhatsApp y muchas cosas que no estaban en nuestro repertorio cuando nosotros estudiamos la secundaria, la primaria, etc. Entonces todos somos diferentes en edades, por lo tanto en experiencias, pero una cosa muy importante es que todas esas emociones que hemos mencionado, todas son válidas. No le podemos decir a nadie, ¿cómo es que te sientes angustiado o angustiada porque vas a estudiar? No puede ser posible. No, todas las emociones son válidas. Aquí, como dice la última parte de la lámina, lo importante es saber identificarlas y sobre todo saber qué hacer con aquellas emociones que sentimos que nos pueden afectar. ¿Sí? Viene otra pregunta. Es mucho de lo que nosotros sentimos en torno a la tecnología, pues tiene que ver en cómo nos relacionamos con ella. O sea, qué dominio tenemos de la tecnología. Aquí la pregunta es, ¿ustedes conocen sus habilidades en el uso de la tecnología y como estudiantes? Porque las hemos usado para comunicarnos, para subir fotos, para intercambiar momentos de nuestra vida. Pero las hemos utilizado para aprender. ¿Qué tanto saben de tecnología? ¿Cómo se sienten en la tecnología? A ver, pónganos en el chat, ¿se sienten autosuficientes? ¿Son autónomos? ¿Necesitan el apoyo de alguien? ¿Sienten que les falta mucho por aprender con respecto a la tecnología? ¿Qué sensación tienen ahorita con respecto a esa tecnología? Nos dicen sí, bueno, entonces eso quiere decir, me supongo que si están diciendo que sí, es que sí conocen sus habilidades en el uso de la tecnología y como estudiantes. La mayoría, bueno, pues es muy evidente que sí tiene un conocimiento. Hay quienes nos ponen que la están utilizando a diario y que conocen algunos solamente lo básico, otros les hace falta mucho por aprender o ponen que les falta poco o mucho por aprender. Me defiendo un poco con la tecnología, habría que ver qué tanto es eso de me defiendo, ¿sí? Aquí nos ponen que saben aprovechar las herramientas, que están familiarizados, que tienen mucho que aprender. Entonces, como les decía, pues este tipo de emociones se dan en torno a estos dos elementos. Quienes manejan la tecnología dicen, sí, la manejo, la conozco y la domino y por eso sienten seguridad, ¿no? Quien dice, bueno, pues sí conozco lo básico, pero me falta, o quien no, pues no conozco y me falta mucho para aprender,
pues de ahí se deriva también muchas veces pues esta idea que tenemos de qué tanto voy a poder hacerlo, realizarlo, qué tanto me va a faltar, y está muy ligado al puedo, no puedo, puedo, no puedo. Entonces esta es una parte muy importante de lo que tenemos que detectar en todas aquellas emociones que tienen que ver con la tecnología. Entonces, pues el autoconocimiento, conocer todo esto, el autoconocimiento, vaya, de nosotros, es una habilidad socioemocional que nos permite identificar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el autoconocimiento nos ayuda a entender quiénes somos, qué sentimos, qué tenemos, qué necesitamos, qué queremos, qué puedo hacer con la tecnología, qué no puedo hacer con la tecnología y en qué cosas relacionadas con la tecnología necesito apoyo. Esto es, nos ayuda a identificar nuestras habilidades, nuestras fortalezas y sobre todo las áreas de oportunidad, aquellas donde necesitamos mejorar. Identificar esto desde el inicio es muy importante porque eso nos permite a nosotros saber qué tanto me falta, pero también nos permite irnos adelantando en qué puedo hacer para completar aquello que me hace falta, ¿sí? Otra pregunta para interactuar con ustedes es ¿cómo me doy cuenta de mis emociones? A ver, ustedes díganos de todas estas emociones que han mencionado, de nervios, de miedo, de angustia, etcétera, ¿cómo se dan cuenta de ello? ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Qué pasa en su mente? Que ustedes dicen, ay, creo que tengo miedo, o creo que estoy nervioso, o me siento angustiado o angustiada. ¿Cómo se dan cuenta? A ver, vamos a esperar que empiecen a aparecer en el chat las respuestas de cómo es que se dan cuenta de esas emociones. Por ejemplo, ya empezaron a aparecer algunos y el sudor aparece en primera instancia, sudo, ¿sí? Me autoevalúo, me defiendo, ¿no? Entonces una manera es esa, defenderse, mi mente me lo dice, me empiezo a sentir molesta, o el tartamudeo, o el pulso, por mi actitud, dicen, y mis pensamientos, por mis reacciones físicas, aparecen los temblores, me siento incómoda, me duele la cabeza, siento mariposas y sonrisas. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de indicadores que cada quien tiene, le palpita el corazón. Bueno, me supongo que se refiere a que su ritmo cardíaco se acelera más de lo normal. ¿Qué otras cosas? Escalofrío, sudor, dolor de estómago, le sudan las manos, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, pues hay cuestiones que tienen que ver con tres elementos, ¿sí? Si todos estos indicadores los agrupamos en tres rubros, pudiéramos decir que nuestro cuerpo o nosotros tenemos tres tipos de elementos para determinar lo que nos está pasando. Unas que tienen que ver con la fisiología, y aquí es donde entra todo eso que ustedes mencionaron, como sudor, ponernos rojos, nos da hambre o se nos va el apetito, también puede ser, se pone la piel chinita, falta el aire, hay escalofríos, palpitaciones, temblores, hormigueo, etcétera. Entonces, cuando notamos este tipo de cosas fisiológicas sin que haya de por medio una enfermedad o alguna otra razón física, entonces nosotros empezamos a sospechar que eso tiene que ver con un estado de nerviosismo, de angustia, etcétera, ¿no? Otro tipo de aspectos de los que ustedes mencionaron, sobre todo aquellos que tienen que ver con el pensamiento, son el componente cognitivo. Cuando ustedes piensan que no van a poder hacer algo, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a tener pensamientos negativos. Todavía no saben si van a poder o no van a poder, pero en su mente está haciendo eco la idea de que va a ser muy difícil, que va a ser muy complicado, para qué se metieron, no va a ser difícil, no va a ser fácil, etcétera, ¿no? Y también tenemos
otros que ustedes también han mencionado, que tienen que ver con la conducta. Entonces aquí es cuando ya empezamos a actuar de cierta manera que sale de lo común. Por ejemplo, romper un objeto, o es muy común que la gente cuando siente nervios se muerde las uñas, se pone de malas, etcétera. Entonces, cuando ustedes van viendo este tipo, por ejemplo, aquí están diciendo me agarro el pelo, o sea, hay una serie de conductas que cuando ustedes las empiezan a notar, dicen, está pasando algo porque esto solo lo hago cuando estoy o nervioso, nerviosa, o en angustia, o en incertidumbre, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, qué bueno que ustedes ya identifican aquellos indicadores que los hacen establecer así como puntos de alerta de lo que les está pasando con sus emociones, ¿sí? Bien, la otra pregunta, ya vimos así y aquí como aparece en esta lámina, pues son muchas las emociones que ustedes mencionaron. Cada uno de estos cuadritos nos puede remitir a una de las emociones y todavía hay mucho más. A ver, díganos para ustedes, ¿es fácil nombrar lo que sienten? Cuando están en cierto estado de ánimo que alguien les dice, ¿qué tienes? ¿Les es fácil decirle estoy nerviosa o estoy angustiada? Porque muchas veces lo que ocurre es que uno pregunta, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Y entonces uno o niega la emoción o uno no sabe identificar qué es lo que está pasando realmente y por eso uno no le puede poner palabras. En el caso de ustedes, bueno, pues veo gratamente que la mayoría de las personas que han respondido hasta el momento dice que sí saben identificar cuál es la emoción que sienten en un determinado momento. Y seguramente está muy relacionado con esos indicadores que ustedes ya tienen bien checados, bien medidos y que dicen, yo cuando me empiezo a jalar o acariciar mucho el pelo es porque estoy angustiada, estoy nerviosa, etcétera. Entonces, esto es un buen paso, esto es un buen indicador. ¿Por qué? Porque saber identificar y saberle poner nombre a nuestras emociones, pues nos hace ser más conscientes de ellas y sobre todo en aquellas que nos afectan, nos permite buscar alternativas, ¿sí? Si hay algo que me está molestando, entonces eso, identificarlo a mí me permite decir, bueno, ya lo identifiqué, entonces tengo que buscar algo para aminorar esa situación de incertidumbre si es que no quiero que me afecte. ¿Por qué? Pues porque toda esta conciencia tiene que ver con todo lo que hemos aprendido en la vida, en cuestiones culturales, en estilos de crianza, en cuestiones de género. Por ejemplo, pues muchas veces nos dicen, en el caso de los hombres, tú no tienes por qué estar expresando tus emociones, no es de hombres estar expresando sus emociones o estar llorando. Y eso muchas veces se refleja en que uno como hombre va negando las emociones o las va uno ocultando y eso también genera otro tipo de situaciones emocionales. Entonces el saberlas identificar, el saberles poner un nombre es un buen paso que nos permite, más adelante lo vamos a ver, que nos permite tomar el control sobre estas emociones. Pero ¿por qué hablamos aquí de las emociones? Si estamos hablando de una escuela, si estamos hablando de una opción de estudios, ¿qué tienen que ver con las emociones? ¿No? Entonces, por eso esta pregunta, ¿las emociones que ustedes tienen pueden influir en su desempeño académico? En este caso, ustedes que van o están interesados en incorporarse a prepa en línea, ¿ustedes creen que esas emociones influyen o pueden influir en su desempeño académico? A ver, a través del chat díganos cuáles son sus respuestas. Si es cierto, pues ustedes lo van a poner, si es cierto que influyen o si es falso y no tiene nada que ver una cosa con otra. Hasta el momento le ponen cierto, cierto, muy cierto, claro, cierto hasta el momento, muy cierto, 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 hasta el momento no ha habido ninguna que esté en contra de esta tendencia que tienen. Cierto, totalmente, cierto.
Bien, pues efectivamente ustedes tienen la razón. Las emociones influyen en diferentes procesos que están relacionados con el aprendizaje. Por ejemplo, con la motivación que tenemos para estudiar, por qué queremos estudiar, con la autoeficacia, ¿sí? En cómo nos organizamos, cómo nos disciplinamos nosotros mismos sin que alguien esté detrás de nosotros insistiéndonos en que hagamos los trabajos, cumplamos con las tareas, etcétera. Tiene que ver también con los intereses y tiene que ver con un aspecto para nosotros muy, muy importante. Las emociones tienen que ver con la decisión que toman ustedes de continuar sus estudios a pesar de todo lo que se les vaya enfrentando en el camino, o con la decisión de abandonar esos estudios. Todas estas emociones que vamos a ver, hay veces que la gente dice, pues tengo miedo y no voy a poder, y entonces si ese es su pensamiento, se va encontrando dificultades y lo único que replica en su cerebro es no puedo, no puedo, no puedo, y efectivamente llega un momento que ya no pueden y entonces abandonan los estudios. Entonces lo que pensamos realmente tiene un impacto muy importante, no solamente en nuestros aprendizajes, sino en general en lo que hacemos en nuestra vida. Por eso es que resulta muy importante esta pregunta. ¿Puedo manejar mis emociones? ¿Sé qué hacer con mis emociones? ¿Las emociones se pueden manejar? ¿Se pueden controlar? ¿Y a qué nos referimos con eso de controlar? A ver, coméntenos cuál es su percepción. ¿Pueden ustedes manejar sus emociones? ¿Se pueden? ¿Es cierto o es falso que esto se pueda lograr? Vamos a ver, aquí ya Montserrat nos pone que a veces, sí, claro, es verdad. Pau dice que sí, hasta el momento, sí las pueden manejar, sí puedo. Bien, sí puedo manejarlas al 100, excelente, que tengamos estos perfiles de aspirantes, sí, me mentalizo para relajarme y ya, esta parte de la relajación la subrayo, ahorita más adelantito lo vamos a retomar. A veces sí, pero es complicado, entonces ya no es tan total el que sí las puedo, sino hay quien en algunas situaciones lo puede lograr, en otras no es el caso, ¿sí? Entonces, pero creo que la tendencia es, la tendencia es que sí hay un control o que sí se puede tener ese control de las emociones. Pues bien, sí, realmente es cierto, las personas podemos aprender a manejar nuestras emociones y sobre todo este control o manejo de las emociones no tiene que ver con el hecho de negarlas, de negar que existen, porque ya dijimos que todas las emociones son válidas, sino que tienen que ver con la posibilidad de reducir aquellas que nos producen malestar e incrementar o hacerlas más frecuentes, pues aquellas emociones o aquellas experiencias que nos hacen sentir bien, ¿sí? ¿Para qué queremos realmente repetir o conservar emociones que sentimos que están afectando nuestro desempeño personal, en la familia, en la escuela, en el trabajo, etcétera? ¿Sí? Por eso la siguiente pregunta es, y esta es la parte que yo considero más importante de la presentación, a partir de aquí en adelante, es ¿qué puedo hacer con las emociones que me generan malestar? ¿Qué puedo hacer con mis miedos? ¿Qué puedo hacer con mi angustia, con mi incertidumbre, etcétera? A ver, vamos a dejar que a través del chat ustedes empiecen a manifestar qué es lo que pueden hacer con esas emociones. Y después ya vamos a ir retomando las sugerencias que les damos desde aquí. Dicen, pues hay quien dice una frase muy importante, dice, si puedo, el querer es poder, hacerlas a un lado y enfrentarme a ellas, ¿sí? Ignorarlas, buscar ayuda profesional, canalizarlas, desecharlos, trabajarlos
intentar solucionarlas, enfrentarme a ellas, trabajar al respecto y enfrentar el problema, controlarme, meditar, concentrarme, respirar hondo, ¿sí? Todas estas son opciones que ustedes han, me supongo, utilizado para controlar estas emociones que les generan malestar. Si ustedes ven, pues hay como dos tendencias. Una que es aquella de negarlas, rechazarlas, hacerlas a un lado. Otra mediana que tiene que ver con asumir algunas estrategias para tranquilizarse, para pensar, para relajarse, etcétera. Y otra que sería así como de avanzada es enfrentarlas. Enfrentar todas aquellas emociones, me supongo que de diferentes maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver desde aquí, desde el equipo de trabajo de Prepa en línea, qué es lo que nosotros les sugerimos. Una primera sugerencia es que ustedes aprendan a verbalizar cosas positivas. Mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con cómo pensamos las cosas. Si decimos que no podemos, seguramente no vamos a poder. Si decimos que sí podemos, seguramente vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo, porque sabemos que si nos esforzamos vamos a lograr lo que nos proponemos. Entonces, por eso, ante situaciones de enojo, tristeza, desesperanza, aburrimiento, lo primero que nosotros les sugerimos es verbalizar las cosas en positivo. Eso ayuda a que nuestro cerebro empiece a programarse hacia cosas positivas. Por ejemplo, si estoy enojado, si yo digo, ok, ya reconocí, ya identifiqué que estoy enojado o enojada, ¿qué voy a hacer? Voy a calmarme, voy a respirar, voy a contar hasta el 10. Y hay muchas maneras en las que nosotros podemos hacer esa programación de nuestro cerebro para que con pensamientos positivos también pueda acceder a niveles de acción positivas. Si estamos tristes, es muy importante no decir, ay, que estoy triste, estoy deprimido porque no sé nada, me falta mucho, no valgo nada, etcétera. No, lo importante es programar a nuestro cerebro para que ese pensamiento positivo se convierta después en acciones positivas. Por eso es que nosotros les sugerimos que recuerden aquellos momentos o situaciones en los que ustedes han tenido éxito. No solamente que los valoren, sino que vean que en determinados momentos ustedes han tenido muchos éxitos porque se han empeñado, ¿sí? Si sienten que nadie los comprende y demás, bueno, piensen en aquellas personas que los quieren, que los entienden, que los escuchan y sobre todo piensen todas aquellas veces en que ustedes como personas se han sentido orgullosos, orgullosas de lo que han ido logrando, alcanzando, mejorando, proponiendo. Entonces aquí les ponemos ejemplos de 4 tipos de emociones y cómo cada una de ellas puede tener esta parte de pensamiento positivo. Así es como programamos a nuestro cerebro para que piense positivo y entonces lo que logremos también sea muy positivo, ¿sí? Este es el primer consejo que les damos, la primera sugerencia. La segunda tiene que ver con algo que ustedes también ya han mencionado. Me relajo, respiro y le sigo adelante. Aquí ponemos algunas de las técnicas de relajación, de respiración. Hay quien escucha música, hay quien se sale a andar en bicicleta, o se sale a caminar, o se sale a correr, etc. Entonces hay muchas maneras que cada uno de nosotros va encontrando para buscar esa relajación cuando estamos en momentos de tensión. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es esa actividad a la que ustedes recurren para relajarse en momentos en que sienten mucha tensión? Ya tenemos aquí escuchar música,
respiración definitivamente, van a caminar, tocan guitarra, se programan para dar su mejor esfuerzo. Tenemos caminar, escuchar música, cantar, caminar al aire libre. ¿Qué más tenemos? Escuchan música, como que la música es un recurso muy recurrente. Sigue siendo la música caminar, hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, como que cada uno de nosotros, caminar en la playa, caminar, me pongo a jugar, bueno, en este caso se pone a jugar con sus hijos, con su bebé, escuchar música, caminar, despejarse, ¿sí? Entonces, como ven películas. Entonces, como ven, pues hay muchas maneras de relajarse. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando ustedes se sientan en tensión, que sienten mucha presión, entonces es donde ustedes recurren a esa serie de técnicas que ya tienen, que les han funcionado, que nadie se les ha dicho, las han buscado, las han experimentado a lo largo de su vida y han visto que les funcionan. El chiste es que ustedes lo tengan muy claro, lo tengan muy bien identificado y lo puedan aprovechar. Entonces, este es un segundo consejo que nosotros les damos. Un tercer consejo. Podemos estar en tensión, podemos tener muchos miedos, podemos ignorar muchas cosas de la tecnología y sentirnos estresados. Pero la respiración, la relajación, no nos va a servir de nada si no hacemos nada por cambiar esa situación que nos genera el estrés. Entonces, por eso, el siguiente consejo es que investiguen lo que no saben. Si yo ya identifiqué que tengo fortalezas, pero también tengo debilidades, entonces yo me voy a poner a investigar todo aquello que no sé, todo aquello que me van preguntando, que me van presentando y que yo ignoro. Y para eso, un recurso grandioso es Internet. Realmente Internet ofrece una variedad amplísima, digamos inagotable, de información sobre cualquier tipo de tema que ustedes quieran investigar. Seguro muchos de ustedes han investigado ya sobre recetas de cocina, sobre cómo elaborar algún producto, bajar aplicaciones, hacer videos, etc. Entonces, Internet hoy en día es una fuente inagotable de información. En el formato que ustedes quieran. Pueden encontrar libros, pueden encontrar audios, pueden encontrar videos de todo aquello que nosotros ignoramos en un momento dado y que queremos aprender. Y no uno. Si yo no sé cómo subir archivos a la nube, yo le pongo en Internet a ver cómo subir archivos a la nube y me va a aparecer no un video, no 2 videos, no 10 videos, cientos de videos de cómo puedo hacer eso. Aquí ya veo que Gabriel Flores menciona a Wikidios, porque es un recurso, o sea, usar las wikis, usar todo lo que nos ofrece Internet es realmente una maravilla de estos tiempos. Antes, cuando no había Internet, hace 20, 30 años, para saber algo era una verdadera complicación. Habría que ir a las bibliotecas, investigar en un libro, en otro, etc. Todo ahorita lo tenemos al alcance de Internet, en una computadora o en una tableta o desde el celular. Desde el lugar donde nosotros estemos, si tiene conexión a Internet, somos capaces de entrar e investigar cualquier tema que se nos ocurra. El siguiente consejo o la siguiente sugerencia. Mucha gente piensa que trabajar en Internet, trabajar en prepa en línea, estudiar en prepa en línea es como trabajar solo frente a una computadora, estar solos. Y esto no es así. Cuando uno trabaja, cuando uno estudia en prepa en línea, uno tiene contacto con mucha gente y toda esa gente
forma parte de nuestra red de apoyo. Entonces no se sientan solos si tienen alguna duda, si están trabados en algo, hagan uso de esa red de apoyo que tienen. Mucha gente aquí que estudia prepa en línea nos ha dicho, pues a mí me ayudó mi hijo. Pues a mí lo que no sabía, le preguntaba a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Gente mayor nos ha dicho, bueno, pues mis nietos manejan muy bien esto de la tecnología, del internet, y si algo no sabía, pues ellos eran los que me apoyaban. Entonces estamos hablando de su red de apoyo familiar, de amistades, los compañeros, los amigos, los vecinos que sabemos, que saben de internet, podemos ir y consultarles. Y ya estando aquí en Prepa en Línea, ustedes se van a dar cuenta de que hay también en la comunidad de aprendizaje muchas figuras que los pueden ayudar. Están los tutores, los facilitadores, los supervisores de aseguramiento de la calidad, los asesores tecnológicos. Entonces hay muchas personas que los pueden ayudar y muchas maneras en las que los pueden contactar, vía chat, vía correo electrónico, a través de los foros, etc. Entonces el consejo es: no se sientan solos, no quieran resolver las cosas solos, sino que busquen el apoyo. Ya veo que aquí hay personas que nos hablan también de los tutoriales. Los tutoriales, cuando no sabemos hacer algo, también son un recurso importante que podemos encontrar en el mundo del internet, ¿sí? El siguiente consejo sobre todo está relacionado con el miedo que tenemos a usar la tecnología, el miedo a equivocarnos, el miedo a descomponer algo, el miedo a quedar mal, etc. Olvídense de esos miedos. Atrévanse a picar la tecla, a moverle a la computadora, etc. Porque realmente muchos de los conocimientos que nosotros tenemos se han construido con base en el ensayo y en el error. Hacemos algo, no nos sale bien, lo volvemos a hacer y a la segunda, a la tercera, entendemos cómo funciona y de ahí en adelante incorporamos ese aprendizaje y lo vamos convirtiendo en parte de nuestro conocimiento, en parte de nuestros hábitos. Entonces, quien no se atreve a explorar, quien no se atreve a cometer errores, realmente está cerrando una puerta muy grande hacia el conocimiento, ¿sí? No tengan miedo, entonces exploren. Ya las computadoras, los sistemas, los teléfonos están programados incluso para que se vuelvan a reiniciar, para que se vuelvan a reprogramar, para que lo que borramos lo podamos recuperar. Entonces cada vez va habiendo menos margen para entender que si movemos algo, no lo podamos modificar. Entonces ese es nuestro siguiente, nuestro último consejo que les damos. Poco a poco ustedes verán que conforme va pasando el tiempo van a ir aprendiendo muchas cosas. Después de 10 módulos, después de 15 módulos, risa les va a dar lo que pensaban al principio, porque van a llegar a niveles que ustedes mismos no se habían imaginado. Y para que no digan que es muy fácil decirlo nada más, han de decir, pues sí, seguramente lo tomó de algún libro y de ahí nos lo está platicando, pero no es lo mismo. Quise poner al final los testimonios de 2 estudiantes de Prepa en Línea CEP. Ustedes van a ver ahí sus nombres. Son estudiantes que cuando los entrevistamos iban en el módulo 21 de 23, lo cual quiere decir que a estas alturas seguramente ya salieron, ya concluyeron su prepa en línea, pero que a nosotros nos pareció muy importante que no se quedaran solamente con lo que nosotros les decimos, sino con los testimonios de gente que ya pasó por todas esas angustias, ya vivió todas estas emociones y que ustedes identifiquen cómo fue que le hicieron, cuál es el consejo de manera implícita que ellos dan para manejar esas emociones y todo, sobre todo para resolver su problema tecnológico. Los invito a que escuchen y vean sus testimonios. Sí, primero al empezar con el propedéutico fue todo
un caos. No sabía cómo guardar las cosas, algunas se me borraban, las tenía que volver a empezar de nuevo. Pero me contaron una historia de una compañera de la generación 6 de 65 años de edad. Y ella pudo, y cada que yo quería renunciar, recordaba esta historia. No, si la compañera pudo y con esa edad, porque yo no he de poder, ¿no? Y aunque me desesperaba en ocasiones, o sea, yo tenía ganas de aventar la computadora por allá y ya renunciar por completo, me relajaba y volvía a retomar esta cuestión. Es una experiencia maravillosa el estudiar en línea, sí se puede, después de que no sabía utilizar prácticamente ningún paquete en la computadora, hoy puedo utilizar aplicaciones, puedo utilizar todo lo que es Office y algunas otras que se están realizando ahorita en el nuevo módulo, que son las nuevas tecnologías. Pues si uno se interesa en esto, llega un momento en que puede ser fácil realizarlo. O sea, ya no se complica tanto. Después de que era mi enemiga la tecnología, que vivía el síndrome de Terminator, la máquina me dominaba, así quería yo hacer algo y no me hacía caso la computadora. Hoy ya puedo hacer de mi amiga la computadora y podemos trabajar juntos. Todo está aquí. Yo siempre he dicho que el que domina la mente lo domina todo, y si tú dejas que tu miedo, tus inseguridades te dominen, no vas a poder avanzar. Entonces, gracias, de verdad yo a Prepa en Línea he aprendido a tranquilizarme, a parar, a pensar, a quitarme todos esos miedos. Obviamente conforme vas avanzando, obviamente vas adquiriendo más aprendizaje. Pero todo está aquí, en que tú digas sí puedo. Si tú dices no puedo, no vas a poder nunca. Y si dices sí puedo y eres constante, vas a poder y vas a aprender muchas cosas. Bien, continuamos y quisiera conocer qué opinión tienen de estos testimonios de estudiantes que son reales, no los inventamos nosotros, sino que es gente que en algún momento de su vida decidió incorporarse y entonces enfrentar esta serie de situaciones que implica la educación en línea, se dieron cuenta de lo que les generó y quisiera que ustedes nos dijeran qué piensan de esos testimonios. Bueno, por lo que entiendo, hay algunas personas que les pareció motivantes, rescatan esta frase de querer es poder. Bueno, a muchas personas les pareció excelente el testimonio. Me da mucho gusto que haya resultado motivador escuchar a estas dos personas. Dice, si ellos pudieron, nosotros también, que también es mucho la reflexión de Miguel Ángel, que decía, bueno, pues si hay personas que tienen 65 años y lo pueden hacer, entonces ¿por qué uno no lo podría hacer? Me dan más motivación, son muy motivadores, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La motivación me parece que es la tendencia general hasta el momento, son un ejemplo a seguir y sobre todo, para mí lo más importante es que vean que esto es cierto, que esto realmente sí tiene que ver cómo mentalizamos, sí tiene que ver cómo enfrentamos cosas. Ellos hablan de cómo cuando ya estaban fastidiados y estaban a punto de aventar la computadora, respiraban, se relajaban, pensaban, reflexionaban. Entonces, pues eso es muy importante. Entonces yo les dejaría que, aparte de todos estos consejos que les hemos dado, que tienen que ver con la relajación, con buscar, con explorar, etcétera, confíen mucho en ustedes, en lo que ustedes pueden lograr, que se atrevan a enfrentar estos retos que va a significar estudiar la preparatoria y estudiarla en línea. Para muchos, pues implica hacerlo después de 1, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 años que no han tomado un libro
que no han estudiado. Entonces el reto se va haciendo enorme, pero no por eso inalcanzable. Que valoren sus fortalezas y sobre todo que nunca pierdan de vista el objetivo que tienen de iniciar y concluir su preparatoria. Eso es muy importante porque muchas veces es el hilo que los salva de muchas situaciones. Cuando ya están desmotivados, cuando ya están angustiados, vuelven a enfocar y dicen: yo quiero estudiar la prepa y la quiero terminar y no voy a descansar hasta hacerlo, y entonces ese objetivo que tienen lo vuelven a traer al presente, lo vuelven a hacer más nítido, y estoy seguro que eso les ayuda en mucho a lograr eso que se han propuesto. Con esto cerramos la parte de la presentación de la sesión. Les agradezco mucho la atención, su participación en el chat, y ahora lo que vamos a hacer es pues contestar algunas preguntas, si es que las hubiese, para que ustedes las planteen a través del chat, y le vamos a dedicar unos minutos a resolverlas. Vamos a ver qué nos ponen ustedes en el chat, qué es lo que ustedes nos plantean, y vamos a dedicar unos minutos a esto. Bueno, siguen poniendo que los límites, más bien uno es el que los pone, nadie tiene por qué limitarnos, sino que podemos llegar hasta donde nosotros querramos hacerlo. Bueno, siguen expresando sus comentarios o las emociones que les provocó el escuchar estos testimonios. Les agradecen a los compañeros, nosotros también les agradecemos a ellos el que nos hayan compartido esta vivencia que han tenido, que para muchos, para mí en particular, es muy motivante y muy enriquecedora. Y dice, por ejemplo, ya hay alguien que nos pregunta que si es difícil, que si es muy difícil el curso propedéutico. Pues no podríamos decir si es fácil o difícil. Realmente lo que les podemos adelantar es que el propedéutico es un módulo, es un curso donde se les enseña cómo trabajar en la plataforma, ¿sí? Prepa en línea trabaja, como no hay maestros que den clases, no hay sesiones como ustedes las conocen, entonces trabaja a través de materiales educativos, trabaja en una plataforma donde sube diferentes materiales, videos, audios, PDFs, infografías que ustedes van leyendo, y a través de eso es que ustedes van estudiando con el apoyo de tutores, facilitadores, asesores tecnológicos. Entonces lo que se les enseña en el módulo propedéutico es cómo usar esa tecnología y que ustedes aprendan a reconocer estas figuras de apoyo que tienen, qué hace cada uno de ellos, para qué funciona y cómo los pueden contactar. Entonces, pues más bien lo que hacemos, más que decirles si es fácil o difícil, pues es más o menos que se vaya dando una idea de qué es lo que van a ver ahí. También nos preguntan que el certificado que expide Prepa en línea sirve para entrar a una universidad. Claro que sí. El certificado electrónico que expide Prepa en línea es válido como cualquier otro certificado de las modalidades educativas presenciales. Con ese certificado ustedes pueden ir a cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero y se los hacen válido su bachillerato. Cualquier universidad, sea pública, sea privada, reconoce ese certificado. Tan es así que 35% más o menos de los estudiantes que han egresado de Prepa en línea se presentan a una universidad y continúan su carrera de licenciatura. Entonces, cubierta esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuándo serán estos directos? Las transmisiones. ¿Cada cuándo vamos a hacer las transmisiones? Bueno, pues cada que inicia una convocatoria, hacemos 2 sesiones por semana con diferentes temáticas, que quienes pueden seguirla de manera simultánea, pues pueden ir planteando ahí sus comentarios, sus sugerencias, como lo hicimos ahora, y quienes no, pues más adelante esta videosesión queda grabada
y la pueden consultar en cualquier momento. ¿Es necesario una computadora? Pues es necesario contar con un dispositivo con acceso a internet, ya sea una computadora, ya sea una tableta, ya sea un teléfono celular. Hay muchas personas que nos comentan que no tienen computadora, no lo hicieron desde su computadora personal, porque son personas, por ejemplo, que trabajan y en su trabajo utilizan el equipo para entrar a la plataforma o para descargar sus materiales, y una vez que los descargan ya los pueden ver o revisar en cualquier dispositivo en cualquier momento. ¿Cuál es la duración del curso propedéutico? Bueno, si se refieren al curso propedéutico, dura un mes. Los módulos, cada uno de los 23 módulos también va teniendo una duración de un mes. Cada semana están desglosadas las actividades para que cada semana se vaya cumpliendo con ese módulo de estudios, y al término del mes entonces se concluye ese módulo. Son 23 módulos y cada módulo tiene duración de un mes. Que si del propedéutico depende la admisión, pues de alguna manera, porque pues hay un número limitado de espacios que se tienen y mucho depende de la calificación que obtienen en el módulo propedéutico. Nos preguntan que hay alguien que quiere estudiar desde su celular, que si será más complicado o lo realizo con la computadora. Hay actividades que se pueden realizar desde el internet, desde el celular, sobre todo lo que tiene que ver con las consultas, con revisar materiales, leer materiales, por ejemplo, ver los videos. Hay actividades que sí son un poquito más complejas porque implican, por ejemplo, escribir, y bueno, pues no a toda la gente o no todos tenemos habilidades para estar escribiendo en el celular. Sería cuestión de que ustedes vayan valorando cuál es la mejor manera que tienen de resolver este tipo de situaciones y van a ir acomodándose, organizándose para desarrollar sus estudios. Nos preguntan que los exámenes, ¿cómo serán? Prepa en línea no tiene exámenes, no realiza exámenes ni de admisión ni para cubrir cada uno de los módulos. El modo en el que se trabaja es un módulo muy práctico, entonces al término de cada sesión más bien se tienen que hacer actividades y uno va subiendo sus trabajos, sus actividades. No es un examen, sino una actividad, un proyecto que realizan donde ustedes todo lo que vieron en el módulo lo apliquen, lo pongan en práctica, le den una utilidad, y entonces ese tipo de actividades, ese tipo de trabajos es el que ustedes presentan y es el que suben a la plataforma. Preguntan que si los desafíos son necesarios o los pueden omitir. También depende, así como hay muchos niveles de dominio de la tecnología, no podemos decir a todos omítanlos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo dominio de la tecnología. Esta estrategia de Habilita se desarrolló con un propósito, con dos propósitos. Uno, que las personas que dominan la tecnología, conocen la tecnología, puedan entrar a Habilita y fortalecer los conocimientos que tienen y prepararlos para que puedan entrar a los estudios en línea. Y el otro propósito es que aquellas personas que no tienen un dominio de la tecnología, que hay muchas cosas que ignoran de la tecnología, Habilita les ayude a desarrollar esas competencias que requieren para estudiar en línea. Entonces, como ven, pues el hecho de omitirlos o no omitirlos depende de qué tanto dominio tengan ustedes o no de la tecnología. Lo que sí estamos seguros es que independientemente del dominio que tengan, el participar en esta estrategia les va a ser de mucha utilidad para estudiar. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos la tecnología, la usamos. Por ejemplo, utilizamos el internet. ¿Pero para qué lo usamos? Para estar en las redes sociales, para cuestiones de recreación, por ejemplo, ver videos, jugar videojuegos, consultar la cartelera, escuchar música. Eso no significa que eso nos dé las herramientas para
hacer todo lo que se necesita para estudiar en línea, para subir trabajos, para desarrollar trabajos, para expresarnos de forma virtual en los foros, etc. Entonces, muchos conocen la tecnología, saben moverse muy bien en las redes sociales, pero por ejemplo, no saben subir archivos a la nube. No podrían subir sus trabajos que realizan en prepa en línea a la nube. Entonces, el hecho de que tengamos un conocimiento de la tecnología no significa que eso en su totalidad cubra todo lo que se requiere para estudiar en línea. Por eso consideramos que entrar a este tipo de estrategias les va a ser de muchísima utilidad. Nos preguntan que si tiene costo el certificado. No. Vamos a responder 2 preguntas más para respetar el tiempo que habíamos estimado de más o menos 1 hora. Dice, ¿cuántas horas al día le tengo que dedicar a cada módulo? Eso es variable. Hay gente que con 1 hora diaria o 2 horas diarias, con eso es más que suficiente para dominar sus contenidos, elaborar sus trabajos y sacarlos adelante. Y hay quienes por el tiempo que llevan de 15 años, 20 años de no estudiar, pues requieren un poquito más de tiempo en lo que se van acostumbrando al estudio, en que van generando sus hábitos de estudio, en lo que se van organizando, se van autodisciplinando. Entonces, esto del tiempo depende más bien de cada uno de ustedes, de las necesidades que ustedes vayan viendo. Si ustedes creen que con una vez que revisan el material es suficiente para captar el contenido, pues con eso será suficiente para ustedes. Pero habrá quien tenga que revisarlo, repetirlo, revisarlo muchas veces, o además de lo que les damos aquí, revisar otros materiales para ir complementando la información y el conocimiento. Y la última pregunta que vamos a responder es que si hay horarios específicos. No existen. Realmente una de las ventajas que tiene Prepa en línea CEP es que ustedes pueden ajustar sus tiempos de acuerdo a sus necesidades. La plataforma está abierta las 24 horas del día, todos los días de la semana, los 365 días del año. Entonces hay personas, por ejemplo, que durante el día se dedican a atender a sus hijos, a llevarlos a la escuela, darles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en la tarde, en la noche que sus hijos se durmieron, es cuando se ponen a estudiar. Prepa en línea les ofrece esa posibilidad. Hay mucha gente, más del 60% de las personas que estudian con nosotros trabajan. ¿Eso qué significa? Que se dedican parte del día a trabajar, y ya sea que en sus horarios de comida o después de su trabajo se ponen a estudiar. ¿Por qué? Porque la plataforma les ofrece esa oportunidad. Cuando decimos que Prepa en línea tiene un modelo flexible, en parte nos referimos a esta flexibilidad que existe de horarios. Entonces, pues como ven, son muchas las posibilidades que ofrece esta modalidad educativa, y qué bueno que ustedes estén interesados. Les deseamos el mejor de los éxitos, tanto en la estrategia Habilita como en el módulo propedéutico, como para ya quienes continúen su trayecto de los 23 módulos, también les deseamos el mejor de los éxitos. Yo les agradezco mucho su participación y hasta luego.